a todos nuevamente. Entonces vamos a platicar de la sesión anterior, les decía, relacionada al mapeo de información. Habíamos hablado de las etiquetas de bloques y de los tipos de información que atinadamente ya me mencionaban que estábamos hablando de 7 tipos básicos de información, que eran el de número 1, procedimiento; número 2, proceso; 3, estructura; 4, concepto; 5, principio; 6, hecho; y 7, clasificación, ¿no? Entonces, para esta sesión relacionada precisamente al mapeo de información, vamos a manejarla en la parte de tipos de información y vamos a manejar ahora el concepto de bloques clave. El objetivo precisamente es identificar los bloques clave de cada uno de los 7 tipos básicos de información. Y bueno, también la forma de que se practique precisamente esta elaboración de los documentos de este estilo, ¿no? Estos conceptos, tanto de tipos de información como de bloques clave, son de alguna manera esenciales para este método de mapeo de información, ya que cuando se aplica para escribir cualquier tipo de documentos, ¿no? Estos conceptos van a permitir a los escritores tanto reunir como analizar, organizar y presentar la información. Estos dos conceptos y también las reglas para aplicarlos son apropiados para escribir cualquier tipo de información, sin importar qué tan compleja o técnica sea, ¿no? Algo que podemos decir que es esencial para conocer los tipos de información y los bloques clave para realizar este proceso de escribir con mapeo de información, ¿no? La mayoría de los trabajos que se escriben con estos métodos de escritura requieren de un conocimiento teórico de los tipos de información y también de la habilidad para esbozar, de dibujar estos bloques clave, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta sesión vamos a revisar precisamente los bloques clave, los mapas de procedimiento, los mapas de proceso, de estructura, de concepto, de principio, de hecho y de clasificación. No sin antes empezar con la parte de los bloques clave. Para analizar, organizar y presentar información se usa un elemento llamado bloque clave y para cada tipo de información también hay un conjunto de bloques clave. Los bloques clave son los bloques de información que van a ayudar al escritor a recopilar y analizar el contenido crítico y lo presentan de la manera más adecuada para el lector. A cada tipo de información se van a asociar uno o más bloques clave. El bloque clave va a ser el más importante de todo nuestro mapa y además va a contener información, pues que vamos a llamar fundamental, además de nuestro mapa, ¿no? Y ya la otra parte, el resto de los bloques se van a llamar bloques de apoyo. Entonces hay que tener claro que vamos a tener los bloques clave y los bloques de apoyo, y los bloques de apoyo se van a encargar, ¿no?, de auxiliar a la mejor comprensión del contenido del bloque clave. Sin embargo, la parte fundamental pues va a ser precisamente el bloque clave, ¿no?, porque es el más importante. Van a existir bloques clave que van a ser específicos, asociados a cada uno de los tipos de información, de los 7 tipos de información. Por eso yo les he estado insistiendo en estos 7 tipos de información, porque también existen algunas reglas para esbozar estos bloques claves, ¿no? Y bueno, voy a darles a conocer se los voy a leer así como está para el ejemplo. Pongan atención. Un escritor que tomó un seminario de mapeo de información necesitaba escribir un instructivo para armar aparatos de sonido. Va a armar aparatos de sonido. El escritor estaba familiarizado con bloques clave y usó este conocimiento para analizar el proyecto y determinar dónde empezar. Entonces, el análisis del escritor fue el siguiente.
lo separó en cuatro puntos. El primero de ellos fue la parte más importante del proyecto, es cómo hacerlo. Por ello, lo que hizo fue usar el tipo de información de procedimiento. O sea, ¿recuerdan de qué se trata el tipo de información de procedimiento? Yo sé que tiene Era como mucho tiempo algo, que lo platico. Sí, perdón, te escucho. para algo administrativo, que eran pasos para inscribirse o algo así. Como ven, bueno, sí pueden ser como pasos para inscribirte, un proceso, un procedimiento administrativo, un procedimiento penal, ¿no? Y en este caso era un procedimiento precisamente para abrir, ¿no? Para abrir les decía, para armar, perdón, los aparatos de sonido. Entonces, para este tipo de cosas hay que ir, pues paso a paso, decir, sabes que quitar tal cuestión, tal herramienta, ajustar la herramienta, ¿sí? Pero hay que tener un procedimiento precisamente para establecer estos parámetros, ¿no? Por eso elige esta parte, ¿no? De información, este tipo de información que llamamos de procedimiento. Después escoge un bloque clave entre aquellos asociados con este tipo de información y después va a esbozar este bloque clave apropiado que se represente la mayor parte de la información que el lector necesita para armar este aparato de sonido. Y ya que el bloque clave de procedimiento es el más importante, va a colocar alrededor algunos bloques de apoyo que no necesariamente van a llenar la misma postura, ¿no? Pueden ser de alguna otra forma, ¿no? Sin embargo, el mapa va a ser un mapa de procedimientos. Si lo recuerdan, los bloques clave del mapa de procedimiento, pues estaban ligados, como lo comentaban, a ejemplos como pasos para inscribirse, procedimientos administrativos, procedimientos penales y demás, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bloques clave para el procedimiento, podemos utilizar pues algunas características suyas, como las tablas de procedimientos, también las tablas de decisiones, las hojas de trabajo, estos formatos que se utilizan para vaciar información, las listas de verificación o también los llamados checklists, que los vamos llenando, cumple con determinadas características, así también como las tablas de procedimientos extendidas y algunos diagramas de flujo, ¿no? No les estaba compartiendo en ese momento la pantalla. Enseguida les voy a compartir el ejemplo y luego lo quito porque de repente si comparto la pantalla se pierde el, el audio y empezamos a tener fallas, por eso no se los dejo compartido, pero los ejemplos se los voy a ir compartiendo, ¿no? Bueno, dentro de los que les menciono, vamos a empezar con la tabla de procedimiento, que esta tiene tareas a realizar ordenadas en una secuencia lógica y se debe presentar con un bloque de apoyo, que sea un antecedente que contenga la frase introductoria, el título de la tabla y la tabla del procedimiento. Puede contener también bloques de apoyo adicionales, como pueden ser ejemplos o contraejemplos. Aquí hay que conservar una regla de 7 más, menos, un par de divisiones, iniciar cada frase con un verbo en imperativo. Un verbo en el imperativo son del estilo en los que damos como que órdenes, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un aparato de sonido, entonces estos verbos en imperativo puede ser conecte, reemplace, identifique y demás, ¿no? No usar ejemplos demasiado detallados. Si el procedimiento es muy complejo, no explicarlo en una sola tabla, evitar detalles innecesarios, agregar observaciones, revisar la consistencia y si es necesario, pues también agregamos alguna ilustración. Entonces, enseguida vamos a colocar el método de los 7 pasos para el mejoramiento de procesos, ¿no? Este es un ejemplo que se los voy a mostrar en una tablita a continuación.
es este, si no me equivoco, me indican cuando ya lo puedan ver. Ya lo vemos. Este es el método de los 7 pasos para el mejoramiento de procesos. Esto es cuando estamos hablando de alguna cuestión administrativa. El paso número 1, se define el proyecto. En el paso número 2, se estudia la situación actual. El 3, se analizan las causas potenciales. En el 4, se implementa una solución. En el 5, se verifican los resultados. Y finalmente, 6, se estandariza la mejora. Y 7, se hacen planes a futuro. ¿Sí? Con esto podemos dar a conocer este método de los 7 pasos, como una tabla que denominamos una tabla de procedimiento. Dense cuenta que no podemos hacer el paso 6 antes que el paso 4, por decir algo, ¿no? No podemos estandarizar la mejora antes de haber implementado una solución. Por eso, en una tabla de procedimiento tenemos que enumerar cada uno de los pasos. Después de la tabla de procedimientos, dentro de los mismos mapas de procedimientos tenemos una tabla de decisión. De alguna manera es similar a la de procedimientos, pero vamos a incluir además algunas condiciones. Dentro de las características, a comparación de la tabla de procedimiento, la lectura va a ser horizontal, me refiero a que va a ser de izquierda a derecha, y en la primera columna vamos a tener pues la condición sí, y también vamos a tener en la segunda columna, después de la condición sí, tendremos la decisión entonces, ¿no? ¿A qué se refiere? Si se cumple determinada cuestión, entonces podemos hacer otra determinada acción, ¿no? Aquí vamos a mostrar nuevamente un ejemplo de una tabla de decisión. Déjenme que se las encuentre por aquí. Ya las tengo acá. Bueno, aquí tenemos este ejemplo de una tabla de decisión, que son los pasos precisamente para verificar los resultados de una solución. Acuérdense, la lectura de izquierda a derecha, a eso nos referimos con la lectura horizontal, ¿verdad? Si los datos obtenidos después de implementar la solución indican mejora con respecto a la situación actual, entonces haga la solución propuesta y se convierta en permanente. Si los datos obtenidos después de implementar la solución indican resultados iguales o más eficientes que la situación inicial, entonces busque otra solución factible. Entonces, dependiendo de lo que se encuentre en esta condición sí, se realiza el entonces, ¿no? A eso se refiere con las tablas de decisiones. También tenemos las hojas de trabajo dentro de estos mapas de procedimientos, que sería el tercero de nuestras herramientas. Estas tablas de trabajo consisten en un formato que debe llenarse y se debe presentar con un título, una serie de frases, a completar por parte del lector y, bueno, con cuestiones parecidas, ¿no? Y esta hoja puede requerir también una tabla de decisiones para llenarlo, ¿no? Para este ejemplo les voy a mostrar un ejemplo de hoja de trabajo para cuando vamos a pagar, bueno, ya no se pagan así los impuestos, ya ahora nos dan un formato especial, ¿no? Para el pago de impuestos, incluso se llena con... El pago de impuestos normalmente lo hacemos por internet, ya no necesitamos estas hojas para el pago de impuestos, pero de alguna manera todavía se nos generan, ¿no? Estas son las hojas de trabajo donde, les digo, puede ser que también se requiera una tabla de decisiones. Y bueno, aquí dice el impuesto sobre la renta y dice, anote la suma de los campos E más I, ¿no? Y dice, bueno, busco el campo E y busco el campo I. La parte actualizada del impuesto, se nota la diferencia entre su impuesto y el mismo ya actualizado conforme lo dispone el CFF, que debe ser el manual, ¿no? Los recargos, pues también los vamos ahí agregando, la multa por corrección final, el total de contribuciones, dice, bueno, ya súmame A más B más C más D, ¿no? Y ya lo colocamos por acá, el crédito al salario,
que lógicamente no tiene que exceder, ¿no?, del total de contribuciones y otros estímulos, ¿no? Esta sería la forma de llenar una hoja de trabajo, ¿no? Sin embargo, nosotros lo que nos interesa saber es conocer, ¿no?, la forma en la que nosotros pudiéramos crear de alguna manera una hoja de trabajo. Si nosotros lo requiriéramos, por ejemplo, una cuestión en la parte de nutrición, nosotros pudiéramos hacer el diario de una persona, pero si ustedes le dicen a una persona, ¿no sabes qué? Con respecto al diario de tus alimentos, normalmente uno se queda, bueno, pues yo no sé, bueno, no diario de alimentos, le llaman diario de comida, ¿no? Para registrar lo que una persona ha consumido, y puede darse caso de que pues, a la persona le dices, dame el diario de comida, y yo digo, pues, yo ni sé, ¿no? Yo no sé ni qué es un diario de comida, ni un diario de alimentos, ni nada por el estilo. Sin embargo, si nosotros mediante una hoja de trabajo ya les especificamos, ¿sabes qué? Pues que desayunaste de tal hora a tal hora, y si te comiste, si picaste entre la comida, o si hiciste tal cosa, que fue lo que comiste, y en cuánta proporción, y la hora exacta, y las características que se requieran para esta hoja de trabajo, pues será más sencillo para la persona que lo va a llenar. Por ello, la importancia de utilizar estas hojas de trabajo en lugar, ¿no?, de decirle a la persona, ¿sabes qué? Pues dame tu diario de alimentación, y tú te quedas así de que, ahora sí que como cliente dices, no, pues quién sabe cuál es el diario de alimentos, ¿no? Pero si nosotros se los establecemos de esta manera, creo que puede ser una forma más sencilla de analizarlo, ¿no? Bueno, otra de las herramientas que es fácilmente realizable y de alguna manera que también nos favorece mucho para esta parte del mapeo de información son precisamente las listas de verificación para estos mapas de procedimiento. Estas listas de verificación que también muchas veces, ya por esta influencia de nuestros países vecinos americanos, le llaman checklist, sirve para asegurarnos de que se siguió correctamente, algún procedimiento, y su presentación es similar a la tabla de procedimientos. Sin embargo, va a contener espacios, ya sean cuadros, círculos, para marcar las actividades que se hayan realizado. Esta también puede ser bastante importante de manejar si nosotros de alguna manera la utilizamos de manera apropiada y le damos la parte significativa, ¿no? En este caso está una lista de verificación para el acceso a una página de internet. Por ejemplo, asegure que las combinaciones de los colores del fondo y primer párrafo en el siguiente contraste. Si se cumple determinada generalidad, pues le ponemos sí, no, o si no aplica, ¿no? Si existe un marcador apropiado, use marcadores en vez de imágenes, sí o no, cree documentos que estén validados, sí o no aplica, y de esta manera también nosotros podemos verificar si se cumple o no se cumple determinada actividad. La tabla de procedimiento extendida, que se las mencioné también hace unos momentos, va a consistir en una combinación de varias tablas de procedimiento y se utilizan para agregar anotaciones que normalmente no son generales, sino que son relativas a un paso particular, y pueden usarse también dentro de la hoja de trabajo. Aquí la idea es únicamente conectar un conjunto de tablas, ¿no? De esta ya no les voy a dar el ejemplo para que nos pasemos precisamente a los diagramas de flujo. No les voy a dar el ejemplo porque nada más sería una tabla dentro de otra, ¿no? Entonces, por eso ya no se los muestro. Pero bueno, en el diagrama de flujo va a consistir en una serie de acciones y de decisiones también, y se presenta con bloques, que son bloques rectangulares, que son las acciones, y los bloques de decisiones, que van a ser unos rombos. Y bueno, estos diagramas de flujo pues también nos dicen hacia dónde, o nos indican hacia dónde tenemos que dirigirnos
Pero la diferencia a comparación de las tablas y de los mapas que hemos manejado anteriormente, estos diagramas de flujo nos lo hacen de manera un poco, bueno, no un poco, en su totalidad de manera gráfica. Por ejemplo, en una organización, este sería un diagrama de flujo para distribuir el correo matutino, el correo impreso que llega a los, ¿cómo le llaman? A la organización, ¿no? Entonces, aquí está el diagrama, aquí marca dónde inicia, nos lo marca en rojo, y donde termina también nos lo marca en rojo. Solicita los paquetes de correo. Acuérdense que les mencionaba que en rectángulos colocamos cada uno de los procesos, y en los rombos colocamos las decisiones que vamos a tomar. Entonces, inicialmente solicitamos los paquetes de correo, revisamos el primer paquete, preguntamos, aquí está la decisión, si es propaganda, se tira a la basura, y si no es propaganda, pues ya pasamos al diagrama 2, en el cual ya veremos qué se hace en el diagrama 2, ¿no? Pero esta sería la forma precisamente de realizar la distribución del correo matutino. Dense cuenta que aquí pues estamos hablando de manera muy general, ¿no? Cómo manipularíamos un correo que, les repito, son de manera impresa. Bien, con esto vamos a terminar la charla relacionada al mapeo en la parte de procedimientos. Y bueno, en la próxima sesión continuaremos con el mapa de estructura y de proceso que vamos a dejar pendientes para después, ¿sale? Entonces, pues aquí lo dejamos y nos vemos pronto.